Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera reunión de Ágora, ya no sé cómo se llama, eh, que son, Diálogos. sí, diálogos. Agora diálogos. No, esta no es diálogos, esta es, bueno, da igual. Bueno, vamos, Coherencia. vamos a ver. Sí. O sea, Coherencia, coherencia. lo de siempre. Vale, que siguen siendo unas reuniones que, aunque han sido tuteladas por diferentes personas, ahora volvemos a los inicios y de nuevo están bajo, digamos, la tutoría técnica de Ágora Cuántica. En estos momentos llevamos ya más de 40, no, más de un año y medio de reuniones semanales conducidas por Antonio Moya, y lo único que se os recuerda y se os pide es que estas reuniones están siendo grabadas y por lo tanto todas las intervenciones después se publicarán en un canal de YouTube, es decir, serán públicas. El que no quiere decir algo o no quiera aparecer, pues simplemente anulando su cámara o no participando, está al cabo de la calle. También se os pide a todos que hablemos con tolerancia, educación y respeto a las opiniones, a las personas que opinen lo que opinen. Vamos a tratar de utilizar un lenguaje lo más amigable posible para todos los demás. Y sin más dilación, os cedo la palabra a Antonio Moya para que haga la presentación de esta segunda o tercera fase de diálogos, de coloquios. Bueno, vamos a ver. Yo voy a dedicar muy poco tiempo a dar una breve explicación de por qué hemos estado 2 semanas sin aparecer. ¿eh? El motivo es que hubo un incidente que los que seguís estos diálogos lo conocéis porque estuvisteis en la sesión de 27 de octubre. Entonces, ese pequeño incidente de dos personas que quizá deberían de haber tenido una intervención en privado, pero la tuvieron en público y ocasionaron un cierto revuelo, ¿no? El problema es que los que estábamos en Agora Coloquios no lo supimos manejar, porque, bueno, en realidad yo creo que el motivo era que estructuralmente no estábamos bien conformados, porque creíamos que las decisiones las tomaban unos y en realidad se tomaban de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha habido sus más y sus menos, sus diferencias, ¿no? Y unos cuantos hemos decidido irnos de Agora Coloquios. ¿eh? Y estos coloquios en libertad sobre el Opus Dei, la idea es volver a tenerlos como siempre los hemos tenido, desde hace casi año y medio. eh, mm, Inicialmente nos acogió Agora Cuántica. Ahora, Agora Cuántica nos vuelve a acoger de una manera provisional durante unas semanas, pero sin embargo nuestra idea es eh, tener nuestro propio canal y, y no depender tampoco de otras personas ni para lo bueno ni para lo malo. Agradecemos a Agora Cuántica que nos haya vuelto a coger en sus brazos, ¿no? Y, pero también nos hemos dado cuenta de que incluso en lo que es entender el Opus Dei en sentido crítico, también hay diferencias. O sea, también hay quien ve las cosas de una manera y quien las ve de otra, ¿no? Entonces, quizá lo mejor es que cada cual vaya por su lado, porque, bueno, pues no se trata de tener un pensamiento único, sino más bien de sumar en vez de restar, y lo lógico para sumar es que haya varios sumandos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues
nos parece muy bien la labor que se hace desde Opus Libros, nos parece muy bien la labor que se hace desde Agora Coloquios, pero los que estamos en este grupo, que en principio le hemos llamado Agora Diálogos, por diferenciarlo de alguna manera, pues lo que queremos es tener otro modo de hacer las cosas, que es ni más ni menos que el mismo que teníamos desde el principio, es decir, unas reuniones de gente que se respeta, que tiene libertad para hablar y para exponer lo que crea oportuno, que es capaz de acoger aquí a gente de todo tipo, pues eso no hay más que ver que, bueno, pues en estos meses pasados, pues por aquí ha desfilado gente del Opus Dei, gente que no es del Opus Dei, gente muy crítica, gente menos crítica, gente que sin ser del Opus Dei está a favor del Opus Dei, gente que no conoce nada, gente que lo conoce todo. ¿eh? O sea que, mm, pero bueno, que un poco de lo que se trata es de crear un espacio de diálogo y también de que el que quiera opinar, pues que opine, ¿no? Y aquí se respeta a todos. También es verdad que hay opiniones más fundadas y otras menos fundadas, ¿no? Pero bueno, aquí no, digamos que se respetan todas las opiniones, ¿no? Bueno, entonces, eso era un poco la introducción. En esta semana propusimos unos cuantos temas, ¿no? A modo de guión, ¿no? Para que sirviera un poco de temas de conversación, ¿no? Yo la verdad es que empezaría por el último, porque o sea, hace 3 semanas iniciamos un tema que es bastante interesante, que es la cuestión de cómo se entiende el sacerdocio en el Opus Dei, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy amplio, ¿no? Que llevaría para varias semanas, ¿no? Pero es un tema muy candente, por una razón. Eh, bueno, es un tema muy candente porque, bueno, ahí habría que distinguir dos tipos de sacerdotes, ¿no? Que son, uno, los que están incardinados en la prelatura, es decir, los que son del Opus Dei, y luego otros sacerdotes que son sacerdotes diocesanos, pero que pertenecen a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que como sabéis es una asociación en la cual el prelado del Opus Dei es a la vez el presidente general de esa asociación, ¿no? Y entonces esta asociación eh, ya en los años que lleva ha dado muchísimos problemas porque no termina de estar nada claro eh, en, su articulación con las diócesis. O sea, pero bueno, el caso es que lo que a primera vista salta es tocar el tema de los sacerdotes numerarios incardinados en la prelatura, ¿no? Pero sin embargo, el otro día recibí una carta de uno eh, que participa en estos coloquios y que la verdad es que no tiene desperdicio, ¿no? Es una carta, o sea, este que me la envía estuvo en un seminario del Opus Dei, pero de, no para sacerdotes numerarios, sino para sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Esto, para los que no lo conozcáis, es un poco complicado, pero vamos a ver. Me refiero a lo siguiente. El Opus Dei tiene capacidad para incardinar a sus propios sacerdotes, como si fuera una diócesis, por ejemplo, ¿no? Pero, aparte de eso, al Opus Dei le interesa también que haya curas de parroquia que sean del Opus Dei. Es decir, sacerdotes que son diocesanos, pero que funcionan en mayor o menor medida como si fueran sacerdotes de la prelatura. Para eso, ha hecho 2 seminarios. Un seminario en Roma que se llama Seminario Sede Sapienti y otro seminario en Pamplona
que se llama Seminario Bidasoa. Entonces, claro, estos son seminarios poco conocidos, pero son verdaderamente la casa de los horrores, como voy a explicar ahora leyendo la carta de esta persona que me la ha enviado. ¿Quiénes van al seminario Bidasoa o al seminario Sede Sapientia? Pues van chicos seminaristas de todas las diócesis del mundo, enviados por sus obispos y generalmente con una beca. Generalmente con una beca. ¿Por qué? Pues porque esos obispos son obispos de diócesis muy pobres, a lo mejor, pues estoy hablando de diócesis de Hispanoamérica o de África, y son obispos que tienen pocos medios para formar a sus sacerdotes, ¿no? Y entonces ahí aparece el CARF, que es Centro Académico Romano Fundación, que es una fundación cuyo objetivo es suministrar medios económicos a esos obispos para que puedan formar a sus sacerdotes. Pero eso se suele hacer a través de los seminarios Sede Sapientia y Bidasoa. ¿Qué les facilitan? Pues les facilitan la matrícula, la manutención, bueno, los estudios, ¿no? O sea, entonces, claro, imaginaros lo que es un obispo pobre, de una diócesis pobre, que de pronto pues ve una fundación que le dice, tú mándame a tu seminarista a Roma o a Pamplona y yo te lo devuelvo hecho un cura hecho y derecho. Eh, y además con toda la buena fama de que, hombre, de que estudiar en Roma, pues oye, pues es estar en contacto con el centro de la Iglesia católica, ¿no? Y luego, pues Pamplona también tiene el aliciente de que, oye, pues es la Universidad de Navarra, es todo el tema de la teología y tal. Bueno, total, que muchos obispos pues aceptan esa invitación y hay veces que incluso esas invitaciones están promovidas por sacerdotes de esos países que son de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí en Pamplona o en Roma terminan unos chavales que tienen inquietud por ser sacerdotes y no saben dónde se han metido, ¿no? Eh, mm, ¿Qué es lo que termina pasando en síntesis? Pues que Mm, ahí, claro, cualquier chaval que va a un seminario va con la idea, en principio, de ser sacerdote, ¿no? Pero el ser sacerdote es ser sacerdote de Jesucristo, ser sacerdote de Jesucristo, y es algo vocacional, ¿no? Sin embargo, ahí en estos sitios lo que hacen es poco a poco eh, prostituir la vocación del sacerdocio y llevar a cabo una serie de presiones para que estos chicos terminen siendo sacerdotes del Opus Dei. O sea, no de la prelatura, pero sí sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. De tal manera que si hay chavales que a lo mejor pues se resisten a ello, sencillamente porque dicen, mira, yo lo que quiero es ser sacerdote y punto, no, no más. Pues entonces a estos les hacen la vida imposible y al final incluso hasta hacen informes falsos para que no se ordenen. Claro, al final el que decide sobre la ordenación es el obispo. Claro, si el obispo recibe unos informes negativos, pues el obispo no le ordena a ese chico, ¿no? Os voy a leer la carta que me ha enviado esta persona porque no tiene desperdicio. Dice, hola Antonio, he disfrutado mucho el encuentro del viernes anterior. Se refiere del viernes hace un mes ya casi, ¿no?
aunque se sufre al escuchar los testimonios, pues pienso que de una u otra manera nos conecta a nuestra triste experiencia personal. Cada vez que escuchamos las atrocidades humanas no cristianas, de las cuales el Opus Dei tiene la mayor experiencia, por eso una vez más sostengo, gracias a Dios nos fuimos. Tocaste un tema muy delicado, el del sacerdocio, que como es sabido, es producto de una vocación, es decir, es una llamada de Dios, no de ningún prelado o del director de un centro. Aquí se aplica una vez más el desorden y también el fraude, pues tanto el prelado como los directores se creen dioses. Por eso, tu anécdota sobre la obediencia teologal al fundador confirma que se autoproclaman dioses y están convencidos de ello. En tal caso, siendo concreto, quiero topar el tema de la deformación humana, espiritual y cristiana que ocurre en los seminarios Sede Sapientia en Roma y Vidasoa en Pamplona, manejados por el Opus Dei. Me mantengo anónimo porque sufrí atrocidades en uno de esos sitios y como tengo familia en la obra, no quiero que mi testimonio sea causa de que se las tomen con ellos como lo suelen hacer. De hecho, mi salida le pasó factura a un familiar cercano. He podido ver con alegría el viernes pasado en el Zoom a un exmiembro de esos seminarios a quien conocí y me alegra que esté en este encuentro. Quizás hoy se quede perplejo al oír esta carta y él escribió en el chat algo que es verdad. Mientras tú decías que el director pide la ordenación de un numerario, el exseminarista dijo en el chat: sin embargo, a muchos se nos ha negado la ordenación por antipatías personales, antipatías con la obra o con el fundador, igual que a él me pasó a mí. Según el Código de Derecho Canónico, no son motivos para no ser ordenado, pero ahí se funciona así. A dedo deciden quién sí y quién no. Sé de muchos casos ejemplares que no han faltado en nada, pero al no ser de la obra o no querer pertenecer a ella, luego los han martirizado en su sacerdocio si logran ordenarse, o si no, lo más fácil, se encargan de que nunca se ordenen. Con el afán de promover la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz en esos seminarios, se pita siendo seminarista, es decir, se hacen miembros del Opus Dei, en concreto de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, siendo seminaristas, logrando que el seminario se divida en dos grupos, que ellos en el argot le llaman los aspirantes y los herejes, como se llama a quienes no pitan, ya que al no querer entrar en la salvación única que es el Opus Dei, según ellos, pues mientras más lejos, mejor, y por eso se les llama herejes. Esa es una de las deformaciones y es fraude también, pues desde el seminario se inculca la desunión y la disputa, o quién vale más y quién vale menos. En mi caso, yo tengo una vocación probada por el obispo diocesano, que fue quien me envió. Para mi mala suerte, ya que éramos dos en la diócesis, y por desgracia caí ahí gracias a mi párroco, que era de la obra y fue quien me presentó. Sabemos perfectamente que quien no tiene vocación no resistiría en un seminario o noviciado ni un año. En mi caso, terminé la formación completa y si los aguanté fue por mi vocación verdadera. Pero como no pité, pues no era idóneo, según ellos, pasaron un falso informe al obispo, quien, por no pelear con ellos, se convenció.
Se cargaron mi vocación y era por la antipatía que me tenía uno de los formadores. El nombre me lo voy a guardar, pero quiero decir que le conozco personalmente. Uno de los formadores que había sido compañero de un familiar mío en Roma, a quien tampoco lo quería. Es por eso que pasaron un informe falso al obispo, siendo ese el discernimiento espiritual que hacen para que alguien se ordene o no. En el discernimiento únicamente deben intervenir en primera instancia Dios y el seminarista, y luego el obispo y el seminarista. Pero no, aquí un deformador de esos toma la decisión emocional y visceral. Sí, sí, porque has pitado, si no, porque le caes mal o algún familiar del seminarista cae mal. Para hablar más detalles del funcionamiento de esos dos sitios, que son un fraude, se necesitaría un día entero, pues llevan más de 30 años haciendo el mismo daño. Uno de esos detalles muy tristes y que fui testigo, te lo cuento y espero lo menciones en el encuentro. Hay familias enteras, en especial personas mayores, que son engañadas con falsos testimonios de pobreza que se obliga a dar a los seminaristas del tercer mundo, con el fin de sacar dinero a estas personas mayores, participando también inescrupulosamente en este acto vergonzoso el CARF, Centro Académico Romano Fundación. Son falsos testimonios de pobreza que dan los seminaristas en tertulias Gold con estas personas mayores, y luego de escuchar todas las mentiras, los numerarios procedían a pedir dinero, sobre todo a las viejecillas que, oyendo que son americanos, africanos y asiáticos y que viven en sus países en extrema pobreza, ese dinero servirá para darles formación y una vida digna, al menos mientras duren sus estudios. Vergonzoso. Lo que ocurría luego en el seminario es que sus codiocesanos, al enterarse de esas barbaridades, se enfadaban mucho, pues todo lo que se decía en tales tertulias era mentira. A los españoles y otros más que fuimos testigos de todo eso, nos causó verdadero escándalo y tristeza que se llegue a usar a los seminaristas para sacar el dinero a las personas. Entre otras atrocidades que fui testigo, fue ver cómo quitan el pan a los pobres, beneficiándose del banco de alimentos para llevar comida a estos seminarios 5 estrellas. Eso es pecado mortal, ya que sabemos que los bancos de alimentos, al menos en España, son para gente en paro, enfermos e inmigrantes, pero no los del Opus echaban mano también del Banco de Alimentos para sus seminarios internacionales. Hombre, yo voy a hacer un inciso. El Banco de Alimentos, por ejemplo, en Sevilla, da de comer a las hermanitas de Sor Ángela de la Cruz, y en Córdoba da de comer a algunos seminarios de monjas de clausura, ¿no? Y yo he llegado a saber que si no fuera por el banco de alimentos, estas monjas literalmente no tendrían nada de comer. Y también he llegado a saber, porque eso además está publicado en Internet, porque ha sido algún que otro escándalo, que el Opus Dei ha desviado ha desviado alimentos a través de gente del Opus Dei que trabaja en el banco de alimentos para o bien el seminario Vidasoa o para centros del Opus Dei. Continúo con la carta. Finalmente, quiero señalar que los seminaristas que terminan ahí su deformación llegan a sus países
muchos en América, otros en Asia y África, con aires de superioridad bien heredada del Opus, y reitero, deformados con un espíritu jerárquico elevadísimo, pues al ser educados en Europa, rompen la fraternidad sacerdotal con sus codiocesanos. Esta distinción sacerdotal no les afecta a los que han pitado, pues al ordenarse ya pasan a ser parte de la obra y tienen ahí su protección, yendo a círculos semanales, a cursos de retiro anuales, casi siempre en Europa, y ocupando cargos de poder, siendo secretarios de obispos, formadores de seminarios o párrocos en parroquias de poder en barrios de élite. Beneficios que el que se quedó en su país estudiando y sin haber pitado no los tiene. Por eso muchos pitan sin vocación, más bien por conveniencia. Esto lo sé de primera mano, pues mantengo contacto con muchos de ellos. Bueno, aquí digamos que se vuelve a repetir el problema que había a principios del siglo XX, cuando existía esa, en el argot se decía curas de misa y olla. Es decir, que había una gran hambre en España, sobre todo en el ámbito rural, y había muchas familias que mandaban a sus hijos al seminario porque si se ordenaban tenían asegurado al menos el poder comer todos los días, ¿no? ¿Eh? Esto parece ser que también está pasando en África, ¿eh? O sea que no es una cosa generalizada, pero sí es verdad que hay bastantes casos de, de gente que se ha ordenado sacerdote en países muy pobres, un poco como sin tener una verdadera vocación, sino más bien un poco para salir de la más absoluta miseria, ¿no? Bueno, continúa la carta, son 3 páginas, ya vamos por la página tercera, enseguida acabo y le cederé la palabra a Alfonso Medina, que me pidió que no hablara demasiado, ¿no? Bueno, continúo, dice, luego en esas parroquias van haciendo proselitismo opusino a los parroquianos y así el opus va creciendo silenciosamente. Ahora ya sin tanto impacto, pero sigue creciendo, aunque después se van sabiendo las verdades como las que se cuentan aquí y caen, es decir, crece y gracias a Dios decrece. Bueno, os voy a hacer otro inciso. Si os cogéis la memoria del CARF, del Centro Académico Romano Fundación, ahí llevan la cuenta de los chicos que han becado y que actualmente son obispos. O sea, que llevan la cuenta de los obispos que van consiguiendo, ¿eh? O sea, que quiero decir que esto que dice el que me escribe la carta no es mentira, ni mucho menos, ¿no? Estos ex compañeros y ahora amigos me envían fotos de parroquias en América y Filipinas en concreto, donde el cuadro del fundador del Opus ocupa lugares más representativos que el que se les da a los propios santos locales, o como la foto que te envié de Huchas con la foto de Álvaro del Portillo con 4 perras flacas, ¿no? Eso se refería a que me envió una fotografía de una parroquia en donde habían tenido la iniciativa de poner unas huchas para pedir dinero para la casa de convivencias del Opus Dei en Tierra Santa y con la imagen de Álvaro del Portillo, ¿no? Continúo. Se ha hecho mucho daño ahí. Hay numerarios que fungen de formadores que han terminado enfermos al ser testigos de todo. Claro, porque sabemos que también hay gente buena y al ver tanta deshumanización con quienes no sienten, no quieren o no tienen vocación al opus, sino simplemente al sacerdocio, sufren duramente las diferencias que se viven ahí. Esto como una muestra más
que el autoproclamarse dioses lo evidencian, pues más vale uno de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz hipócrita que un diocesano honesto. Me pregunto, ¿dónde queda Dios en todo este trajín? ¿Cuándo es Él y solamente Él quien ha llamado a un joven para el sacerdocio? Además, a los que se les ha negado el orden sacerdotal sin argumento o con informes falsos, luego se encargan de cerrarles las puertas en todos los obispados del mundo, pues el testimonio de un ordenado va a tener más peso que un no ordenado, y es de esa forma perversa como se cuidan. Menos mal que hay obispos que se han rebelado y han ordenado a seminaristas probos que ahora son muy buenos curas, que los numerarios decían que no servían para nada, pero otros no, porque o son de la obra o se benefician de ella, sobre todo económicamente. Entonces prefieren perder un cura que perder contacto con el opus. Sabemos de sobra que muchos prelados actúan así. Esos dos sitios ameritan ser investigados y denunciados. Se refiere al seminario Sede Sapientiae y al seminario Vidasoa. Se debe hacer justicia con quienes han salido de ahí enfermos o han perdido el sacerdocio por no ser uno de ellos. Sé de varios casos de curas diocesanos de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz que están medio locos en casas de reposo sacerdotal sin ser mayores aún, porque la presión que tuvieron en esos seminarios, más la presión propia del sacerdocio, más la presión del opus, los ha dejado tocados. Me despido felicitándoos y firmo la presente como un ex Vidasotarra. Vamos a ver, en el argot de Vidasoa se llamaba Vidasotarras a los de Vidasoa que no compartían eh, el punto de vista oficial. Antonio, hay Un manos poco. leídas. ¿Vale? Me queda un párrafo, termino ya. Dice, como nos llamaban en Pamplona a los que no pensábamos igual que ellos. Ojo, vidasotarra, o sea, terrorista. ¿eh? Término creado, término creado por un sacerdote numerario que ya murió, pero que lo hizo popular incluso en Roma, donde se formaron muchos de mis amigos. Se decía a los de Pamplona que no pitan vidasotarras. Gracias a Dios nos fuimos y espero que Dios haga justicia con tantos que han sufrido ahí y han perdido la vida aunque no estén muertos. Esto sí que hay que denunciarlo. Y ahí acaba la carta. Como me he enrollado demasiado, le cedo la palabra a Male, que lleva con la mano levantada, que se le va a quedar petrificada. No, 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 la acabo de levantar. De hecho, solo voy a comentar dos cosas y de estas dos cosas yo no tengo la total certeza, sino que me han llegado por comentarios, ¿no? Entonces, como tal, lo comento yo aquí. Uno de ellos, lo que mencionabas ahorita sobre el banco de alimentos, yo recuerdo en un centro en concreto en la Ciudad de México, en que llegaban los camiones a descargar alimentos. Era obviamente perecederos, o sea, fruta, verdura y algunos congelados. Entonces, lo que se hacía era que los demás centros iban ahí, se surtían de todo aquello, se distribuía entre los centros. Ajá. Y me acuerdo mucho, en la escuela en Toshi, una vez nos llegaron, yo oía que eran donativos. Nos llegó un donativo de hamburguesas congeladas. Uy, yo fui la más feliz. Yo amo las hamburguesas, pero jamás me planteé de dónde venía todo aquello.
Ajá. Entonces, ahorita que lo apuntas, voy como atando cabos y me parece que viene por ahí el asunto. Otra cosa que también va un poco por este mismo hilo, lo de los donativos. A mí alguna me comentó, porque a ella, me parece que a ella sí le consta, ¿no? Que se iban a solicitar donativos, no sé, pongo un ejemplo, para hacer un aula, para dar clases a la gente de escasos recursos. Y de repente se arreglaban alguna habitación, algún comedor, algo del centro. Ajá. Entonces, esos donativos que iban para un fin muy concreto acababan luego siendo utilizados para otra cosa totalmente, ¿no? Entonces nada más quería hacer esos dos comentarios. Gracias. Y bueno, agradecer por supuesto a Agora Cuántica el espacio y el volvernos a coger aquí y gracias a todos los que están en esta reunión. Mira, quería hacer un pequeño comentario para que nos situemos un poco eh, en todo el tema de los seminarios, ¿no? No sé si os acordaréis que el Papa en el año 2016 sacó un documento que se llama la Ratio Institutionis. Ese documento es un documento largo, me parece que es de 105 páginas, yo lo tengo, lo descargué, y es un documento que son, por así decir, las bases que el Papa establece para la formación de todos los sacerdotes católicos en todo el mundo. Entonces, el objetivo de ese documento era que en las distintas conferencias episcopales se hicieran las adaptaciones y las transposiciones de ese documento a la realidad propia de ese país. Y no solo eso, sino que los distintos obispos tienen también que hacer su propia ratio institutionis para determinar un poco las líneas maestras de funcionamiento de su propio seminario, ¿no? Entonces, ese documento salió en el año 2016. Yo tengo un amigo en Córdoba que está bastante enterado de todas las cosas que pasan en la iglesia y en concreto en la diócesis de Córdoba. Y le pregunté, oye, ¿tú sabes la repercusión que este documento del Papa ha tenido en general en los obispos españoles y tal? Me dijo, Antonio, no han hecho ni puñetero caso. O sea, han pensado que es una tontería y siguen como hasta ahora. O sea, yo la verdad es que como no conocía mucho eso, pues bueno, esa es una cosa, me pareció un comentario que, bien. El caso es que me llamó mucho la atención que hace un año el Papa decidiera enviar dos visitadores a las distintas diócesis españolas por, para visitar los seminarios españoles. Entonces, claro, cuando en el argot de la Santa Sede se utiliza la palabra visitador, ¿eh? Quiere decir que hay que echarse a temblar, ¿eh? Porque un visitador no es alguien que te va a visitar, sino que te va a visitar porque estás haciendo cosas mal, ¿eh? O sea, eso es lo que pasa. Cuando el Papa manda a un visitador a algún lado, hay que tener cuidado porque quiere decir que estás haciendo algo mal y el visitador te va a visitar, ¿eh? ¿Eh? Bueno, entonces el Papa mandó dos visitadores, pero no dos visitadores cualquiera, sino dos obispos. O sea, mandó como visitadores a dos obispos y los mandó a visitar a todos los seminarios de España, a todos. Eh, las reacciones que ha habido en las distintas diócesis a esa visita ha sido una reacción absolutamente irresponsable, porque, bueno, pues ahí ha habido obispos que han dicho, bueno,
esto no pasa nada, tal, aquí estamos haciendo las cosas bien, no hay nada que temer, tal, esto, lo otro, bien. Yo he pensado que igual muchas diócesis españolas han pensado que los dos obispos que han venido, que eran hispanoamericanos, de América, yo creo que han pensado que eran poco menos que tontos. O sea, y no les han dado la más mínima importancia. El caso es que estos dos obispos han emitido un informe al dicasterio del clero y yo no sé qué informe habrán emitido, pero el Papa ha convocado a todos los obispos españoles, a todos, a Roma el día 28 de noviembre. ¿eh? El día 28 de noviembre. Hombre, cuando el Papa le llama a todos los obispos españoles a Roma con motivo del informe que ha recibido de estos visitadores, pues quiere decir que es algo gordo. ¿eh? Que yo sepa, la única vez que este Papa ha convocado a todos los obispos de un país ha sido a los obispos chilenos en el caso Caradima, que fue un caso vergonzoso de abusos sexuales por parte de un sacerdote y que fue eh, ocultado por los obispos chilenos, ¿no? Y el Papa les llamó a todos a capítulo y en Roma, en la reunión que tuvieron con el Papa en Roma, dimitieron todos, en bloque. Todos los obispos chilenos dimitieron. Luego ya, no sé, las dimisiones que el Papa aceptaría, pues a lo mejor aceptaría unas, otras no, en fin, ya, eso ya no lo he seguido, ¿no? Pero quiero decir que cuando el Papa llama a todos los obispos de un país a Roma, no es para tomarse unas cervezas, o sea, es para algo gordo. ¿eh? En la prensa española se ha dicho que con motivo de esta convocatoria que ha hecho el Papa a todos los obispos españoles el próximo 28 de noviembre, se ha dicho que, bueno, que es que probablemente eh, el, el motivo es que en 10 años hay 750 seminaristas menos y que actualmente hay 945 en toda España. Eso no creo que sea el motivo, porque al Papa, a este Papa al menos yo creo que no le preocupan los números. ¿eh? Yo creo que el motivo es más serio. Y dentro de esos seminarios, sin lugar a dudas, está el seminario Vidasoa. Eso yo creo que es algo que conviene no olvidarlo, ¿no? Y yo me pregunto, si yo fuera visitador, y tuviera que ir al seminario Vidasoa o al seminario de La Coruña o de Alcalá o de Córdoba o de donde sea, yo, ¿cómo haría la visita? ¿Mm? ¿Hablaría con el rector del seminario? Pues probablemente sí, pero probablemente me daría un paseo por el seminario y hablaría con unos cuantos seminaristas. ¿eh? Porque lo que hay que hacer para enterarse de cómo están las cosas no es hablar con el que está arriba, que te dará la versión oficial, sino con todos los que están por abajo. Yo creo, a mí por lo menos cuando yo, eh, antes de estar jubilado en mi vida laboral, para enterarme un poco de lo que pensaba, o sea, del sentir de la gente en cuestiones urbanísticas o ante una medida urbanística que se había tomado o que se iba a tomar o lo que fuera, pues sin lugar a dudas hay que bajar a la arena, hay que bajar al terreno, ¿no? No puedes tener solo unos informes oficiales, tienes que tocar las capas más bajas, ¿no? Yo no sé si estos visitadores habrán hecho eso, pero eh, yo pienso que es de sentido común actuar de esa manera, ¿no? El caso es que, bueno, el día 28 de noviembre están convocados en Roma todos los obispos españoles. Eh, el seminario Vidasoa, al ser un seminario que está en España,
en Pamplona, pues evidentemente habrá sido visitado, ¿eh? Y bueno, pues ya veremos a ver, ¿no? Yo hay veces que he pensado que en el dicasterio del clero deben de tener mucho trabajo, ¿eh? Porque además de las 2 denuncias que hemos puesto al Opus Dei, ¿eh? Y en la segunda hemos pedido la paralización de la causa de beatificación de Álvaro del Portillo, ¿no? Por comportamientos próximos al nazismo, ¿no? ¿Eh? O esto de o el informe de los 2 visitadores de los seminarios españoles, joder, pues ya solo con eso tienen mucho trabajo. Yo no sé cuánta gente habrá en las oficinas del dicasterio del clero, pero yo me pongo en su lugar y cuando yo era funcionario, pues había veces que se acumulaba el trabajo y la gente pues decía, bueno, ¿qué hay de lo mío, no? ¿Eh? Pero claro, no pensaban que, bueno, pues que había muchos expedientes y algunos de ellos muy gordos, ¿no? ¿Eh? Bueno, esto es lo que quería decir, ¿no? No sé si tenéis algún comentario. ¿Eh? Alfonso, di algo. Yo solo puedo decir que a mí lo del banco de alimentos me suena chino. Y un poco más es que no, ni lo he vivido ni he notado nunca un espíritu de pobreza en el Opus Dei. Es más, le acabo de comentar a Charo una anécdota que me pasó en el centro de estudios, que un sábado bajo al salón donde se hacían las tertulias y digo, me voy a tomar el aperitivo, ¿quién se viene? Y se vinieron 3. Pues nada, nos fuimos a tomar el aperitivo, la verdad es que muy bien, les invité a todos y tal, y nada más comer, ¡pa! Me cae una colación fraterna por falta de pobreza, de uno de los que estaban ahí. Digo, es que tenéis un morro que os lo pisáis. Mm, Sí, hombre, yo lo del banco de alimentos, eh, eh, creo que eso es una idea muy buena, ¿no? ¿Eh? Porque tengo entendido que se recaban productos que sin estar todavía caducados, están próximos a caducar y a los comercios les viene muy bien el deshacerse de esos productos, ¿no? Y por otra parte, pues cumplen una función, ¿no? Ahora, lo que me parece perverso es el desviar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, hombre, yo colaboro con una parroquia de Córdoba en donde hay una Cáritas parroquial y quizá uno de los problemas que no, yo creo que son irresolubles, ¿no? Es saber hasta qué punto hay personas que realmente tienen necesidad y qué personas no tienen una necesidad real, ¿no? Y bueno, pues ahí en la parroquia esta lo que se suele hacer un poco es una labor de concienciar a la gente en el sentido de decirle, mira, si tú estás en una situación que no es de una pobreza extrema, que tú creas que puedes adquirir alimentos, dilo para que al menos esos alimentos vayan para otras personas que sí los necesitan, ¿no? Y hay gente que funciona muy bien así. O sea, hay gente que a lo mejor tiene pocos medios, pero sin embargo se dan cuenta de que dentro de los pocos medios que tienen, pues no están tan mal como otros, ¿no? Y entonces, pues, de hecho, bueno, pues ha habido gente que ha renunciado a la ayuda que tenían pensando que, bueno, pues puede haber otras personas que, que lo necesiten más. Ahora, lo que es verdaderamente perverso es utilizar ese tipo de iniciativas eh, fraudulentamente, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay 2 Alfonso, manos hay levantadas. manos pedidas. Antonio, Manuel Sí, Alberic. sí. Voy, Estaba voy. primero estaba Manuel y luego Diego, si no me Vale. equivoco. Yo voy conduciendo en coche, estoy llegando de Jerez a Cádiz. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye? Sí, sí. Mira, yo quería decir 2 cosas. Sobre lo primero que has hablado, Antonio, felicitarte
por cómo has resuelto la crisis que se generó en aquella tétrica reunión de octubre, simplemente. Y pedirte disculpas por los que estuvimos, por lo menos en mi nombre y creo que de alguno más, porque los que estuvimos en aquella reunión nos quedamos tan bloqueados que no fuimos capaces de salir al paso de la que se lió. ¿Vale? Sobre eso. Sobre Banco de Alimentos. Yo colaboraba en el Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria hasta, te lo digo Alfonso porque sí tengo datos de ellos, hasta que me enteré de que todos los dirigentes del Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria eran del Opus Dei y que efectivamente servían con ellos a centros del Opus Dei. En vez de servir pues, a las olas de inmigrantes, por ejemplo, que también los atendían, hacían una buena labor, pero es sospechoso el hecho de que todos fueran del Opus Dei y todos los que no lo eran hablaran de ese desvío hacia centros del Opus Dei. Eso quería decir. Qué pena y qué vergüenza. Sí. Es Mira, la falta de claridad siempre, ¿no? Es una falta de claridad. Si lo necesitas, lo pides, ya está. Pero como ellos son el Opus Dei, ¿cómo lo van a necesitar? O sea, nosotras nos mantenían de eso, pero bueno. Es el Perdón por viejo los refrán ustedes. de la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Qué mejor que ahorrarme yo dinero cobrando las pensiones a la gente del centro de estudios y después que no voy al supermercado, que me venga directo del Banco de Alimentos. Claro. Pero Manuel, tú dices en Las Palmas de Gran Canaria que eran todos del Opus Dei. Sí, y si lo miráis, hay publicados sobre eso, ¿eh? Hay muchos presidentes o directores, como se llame, de bancos de alimentos que son numerarios destacados y supernumerarios de sus ciudades. Mira, quería intervenir, antes de que tome la palabra Diego, quería hacer un pequeño inciso. Dices que, bueno, que pedir perdón porque me dejasteis solo, tal. No, eso no es verdad. Cuando pasó el incidente del 27 de octubre. No, no es verdad. Ahí lo que pasó es que ante ese incidente nos quedamos todos bloqueados. Y el que se queda bloqueado, se queda bloqueado. O sea, yo lo que pasa es que en ese momento yo me di cuenta que tenía que seguir respondiendo, pero que yo también me quedé bloqueado, o sea, porque era algo que no esperábamos, ¿no? Y luego también quiero decirte otra cosa, que hemos tardado más o menos 3 semanas en resolver esta pequeña crisis, la hemos resuelto, nos hemos escindido, ¿eh? Y ahora resulta que en vez de ser Opus Libros y Agora Coloquios somos tres, en vez de ser dos somos tres. Y, Cuatro. Bueno, cuatro, yo qué sé. Pero quiero decir que hemos resuelto la crisis civilizadamente, yendo cada uno por su lado, teniendo en cuenta que en un mismo objetivo, que es el de poner de manifiesto las injusticias y las cosas que se hacen desde el Opus Dei, ya no somos dos, sino tres grupos, y que no vamos a competir, sino que vamos a sumar, ¿no? O sea, y quiero decir que somos sumandos, ¿no? Y que cada uno tiene una manera distinta de ver las cosas, ¿eh? Y cada uno pues va a hacer las cosas a su modo y ya está. O sea, y no hay Antonio, más problema. Y creo que en esto le hemos dado una lección al Opus Dei, que lleva 95 años con el pensamiento único y todavía no se han aclarado, ¿eh? O sea que creo que en ese sentido ese espíritu de libertad que tenemos y ese espíritu de tolerancia nos ha llevado a manejar una crisis en 3 semanas y ya está, ¿eh? Mientras que, como digo, en el Opus Dei llevan 95 años y todavía no saben ni qué son, ¿eh? Bueno, Antonio, perdona. ¿Habláis en Esteban, clave? No sé qué pasó el día 27. bueno, luego te lo cuento, Alfonso.
Vale, vale. No, quiero decir que también nos llevaría ahora un montón de tiempo y aquí hay gente que ya lo conoce sobradamente, pero tú ponte en contacto con el que te haya invitado y me Juan llamas. Manuel Alberich. Pues entonces dile a Manuel dile que te dé mi teléfono, a Manuel Alberich, me llamas y hablamos todo el tiempo que quieras sobre esto. No, ya me lo cuenta él, joder. O que te lo cuente él, que te lo cuenta de primera mano también. A ver, Perfecto. Voy. Esteban Diego había tenía la pedido la mano palabra Sí, Y Esteban también. Esteban también. A ver, y primero Carmen, Diego y claro. luego Esteban. un segundo, Diego, y deja a Esteban. Hablando del tema este, deciros que, Antonio, yo no creo que haya habido una excepción. Yo sé que es una palabra, ¿no? Lo que ha habido es una simplemente iniciativa distinta a otra distinta y a otra distinta, con lo cual, efectivamente, hay varios foros donde cada uno puede participar libremente. Todos tienen un objetivo, que es esclarecer, digamos, todo lo que ocurre dentro del Opus Dei, pero todos compartimos eso. Es decir, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, pues ahí está el matiz, ¿no? A uno pues le gustan más los espaguetis a la carbonara y a otro le gustan a la boloñesa. Pues aquí hay incluso para pizza, o sea que podemos hasta escoger pizza, ¿no? En Sí. cualquier caso, yo creo que ha sido una cosa buena porque se ha puesto de manifiesto que efectivamente todos no somos iguales, tenemos un pensamiento distinto, muchísimas, como no puede ser de otra manera, y de cara a que haya una pluralidad, pues oye, pues cada uno puede elegir estar hoy aquí, mañana allí, o escuchar esto en diferido. El caso es poner de manifiesto todo lo que hay dentro del Opus Dei que es oscuro y que no se conoce para la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, eso en cuanto al tema que estáis hablando de la crisis, ¿no? Si quieres puedo hablar Esteban y luego sigo yo un poco con con dos apuntes que iba a hacer, ¿no? Mira, otro inciso. ¿Tú sabes cuál es el problema del Opus Dei? Que solo hay uno. Si hubiera dos Opus Amén, Dei, la gente podría elegir y se les acababan los amén. problemas. Pero bueno, eso es un inciso. Esteban. Hola, buenas tardes con todos. Nada, que he escuchado y se me ha revuelto todo. Yo no sé, alguien ha dicho que conocía a alguien, quizás era yo al que conocían. A mí me ha costado mucho escuchar. El corazón me da botes, estoy mareado. Lo que ha dicho ahí es todo verdad. Yo lo viví. Yo fui de Vidasoa. Lo viví, si yo contara mi testimonio, tendríamos que hacer algunas cosas. No sé si esta participación me va a traer problemas acá en mi país. Yo soy de Ecuador. A mí me han perseguido mucho, me han perseguido muchísimo. Eh, Trabajo para una universidad católica como profesor de los jesuitas. Espero que no me echen del trabajo por estar aquí, porque ese nivel tienen. Y la verdad es que a mí me ha costado 15 años de psiquiatras y porque me han seguido persiguiendo. El pecado mortal, voy a decir para ellos, no para la Iglesia Católica, el pecado mortal que yo cometí fue no haber quitado. Y ser pariente de uno de los, sí, yo también tengo un familiar numerario de los primeros de la obra acá en Ecuador. Y eso me trajo muchos problemas, pero quien escribe la carta está diciendo todo lo que dice es verdad, es verdad. Y, y es desastroso. Ojalá que los que han ido a visitar visiten ahí, pero yo viví ahí y ten por seguro que lo habrán escondido todo y habrán manipulado porque son expertos en eso, ¿no? Así que nada, solo quería agradecer y decir que me he puesto mal, pero que es verdad todo eso. Gracias, Esteban. Muy valiente. Bueno, voy a intervenir. Sí, Esteban, eres valiente para decir todo eso. Yo comprendo que detrás hay mucha carga, ¿no? Solo quería hacer un apunte con respecto al tema del sacerdocio en el Opus Dei, ¿no? Y es
un apunte doble. Es decir, yo siempre entendí, o sea, siempre oí dentro del Opus Dei una cosa que nunca entendí y sigo sin entenderla. Era cuando dentro del Opus Dei, dentro de lo que es la estructura de numerarios agregados, ¿no? De donde sale el clero propio del Opus Dei, ¿no? El que Antonio se ha referido a que se incardina dentro de la prelatura. No me estoy refiriendo a la otra posibilidad de los sacerdotes de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, ¿no? Bueno, entonces en clave interna, para miembros célibes, tanto numerarios como agregados, siempre se decía que el sacerdocio en el Opus Dei había que, o sea, accedía al sacerdocio a aquellas personas que llamaba el prelado, que bien fueran arquitectos, bien fueran médicos, bien fueran lo que fueran, cualquier carrera profesional, ¿no? Eran, aparte de esa carrera, sacerdotes, pero no al contrario, no sé si lo recordáis, no eran sacerdotes que habían estudiado medicina o sacerdotes que habían estudiado historia o sacerdotes que habían estudiado derecho, no, eran licenciados en derecho que se hacían sacerdotes, arquitectos que se hacían sacerdotes. Con ello, lo que se pretendía era, si se decía, era incidir en el espíritu, la vocación laical, ¿no? Yo nunca entendí eso, sigo sin entenderlo. Yo no sé si eso yo creo que ni siquiera Ocaris lo podría entender y explicar. No sé, a lo mejor si escucha esto, nos lo podría explicar en alguna ocasión, ¿no? Lo digo porque tiene... Diego, incluso me estoy acordando de que San José María decía que en el Opus Dei el sacerdocio es una cuestión accidental. Efectivamente. Lo podemos asegurar todos, todos lo podemos asegurar. Accidental, exactamente. Entonces, este último comentario, unido a lo anterior, pone en manifiesto otra cosa, que es lo que quería decir, y es, ¿de dónde procede la llamada? La llamada se supone que es así a lo largo de toda la historia de la Iglesia, que es la llamada de Dios, que porque quiere, le da la gracia a una persona para que responda libremente si quiere ser sacerdote, si quiere ser consagrado, si quiere ser lo que sea, ¿no? Incluido si quiere ser padre de familia. Pero en el caso de las vocaciones sacerdotales o de vida religiosa, pues hay una clara, vamos, no puede ser de otra manera, iniciativa divina de Dios, ¿no? Que llama. Pero en el Opus Dei pasa una cosa muy curiosa, muy rara, que es que el que llama es el prelado. Eso lo sabemos todos. Y me podéis decir y podéis asegurar que es así, ¿no? Tanto es así que hay personas que manifiestan de motu propio querer ser sacerdote y el prelado no los tiene en cuenta. Claro, también se podría decir, oye, pues no tendrán las condiciones. Bien, sí, se podría mejor decir eso. Pero en cualquier caso, se rechazan ese tipo, vamos a decir, de autocandidatura, en algún caso conocido, porque es una autocandidatura y no es una llamada del prelado. Por lo tanto, es el prelado, y esto lo debería saber la Iglesia por parte del dicasterio del clero, digo, por poner las cosas bien claras, que es el prelado el que llama. Eso no puede ser en la vida, ¿no? Y esto, qué pena que no haya aquí algún sacerdote que lo pueda atestiguar o alguien que lo pueda escribir, pero se puede seguir tratando entonces en otros Diego, programas, pero es así, ¿no? Está mira, Juan Pablo. sí, pero es que le quería comentar a Diego una cosa. Ahora, mira, Diego, como de este tema vamos a tratar más, porque en Opus Libros hay bastante documentación sobre el tema y de primera mano de incluso de sacerdotes numerarios, ¿no? Que luego se han secularizado o que se han excardinado del Opus Dei, ¿no? Entonces ahí te cuentan con pelos y señales todo el proceso que sigue un numerario que termina siendo sacerdote, ¿no? O sea, ahí, entonces, ese tema, si te parece, por supuesto que lo tocaremos en semanas próximas. Baste ahí decir un pequeño detalle, y es que si habéis leído el libro de Vázquez de Prada, de la biografía de San José María, veréis que ahí está recogida una carta en la que San José María, siendo seminarista, ya le pide a su obispo ser ordenado. Y para ello le dice que, sintiéndose llamado al sacerdocio, le pide que le ordene. Hombre, ahí lo que sucede es lo que ha dicho la carta que he leído de este que me la ha enviado,
y es que existe un primer discernimiento entre Dios y el seminarista. Es decir, que un chico que está en el seminario, pues tiene que discernir a solas con Dios si ese es su camino, ¿no? Y una vez que él ya ha hecho ese discernimiento, no hay que perder de vista que un sacerdote se ordena para servir a la iglesia, ¿eh? Y que la iglesia tiene una jerarquía y entonces pues es el obispo el que tiene que a su vez que discernir si ese chico que dice tener vocación para ser sacerdote va a prestar verdaderamente ese servicio a la iglesia espera, ¿eh? Por eso ahí, teniendo en cuenta esas dos cosas, por eso hace falta también un discernimiento por parte del obispo diocesano, ¿no? Pero que quede claro que el obispo le llama porque el chaval, el seminarista, ha sido primero el que ha dicho que como fruto de su discernimiento con Dios, siente esa llamada, ¿no? Y yo la verdad es que conozco a bastantes sacerdotes diocesanos y creo que vamos, salvo que haya cosas, impedimentos, que están todos ellos establecidos en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Pues salvo casos así, pues que estén contemplados, pues lo normal es respetar ese discernimiento personal, porque lo que hay son impedimentos. O sea, una cosa es que la Iglesia ponga unas líneas rojas, pero el poner las líneas rojas es distinto de condicionar una vocación. Es distinto. Y creo que Juan Pablo tiene la mano Por favor, sí. levantada desde. Bueno, a ver, con respecto a lo que estaba diciendo ahorita Manuel, pues yo soy un testigo de eso. Yo soy un caso un poco subgéneris porque cuando yo conocí el Opus Dei, mi intención de niño y de joven era irme al seminario diocesano. Entonces conocí el Opus Dei y ahí me invitaron a que yo me hiciera el Opus Dei porque ahí también yo podía ordenarme sacerdote, cosa que luego supe que era totalmente contraria a lo que se decía ordinariamente en la obra, que nadie llega al Opus Dei queriendo ser sacerdote. Bueno, pero a mí me indujeron esto, yo digo ahora y lo afirmo, que me engañaron, o sea, no era lo que me habían dicho, ¿no? Pero en fin, yo así entré al Opus Dei pensando en que pronto estudiaría una carrera profesional y además estudiaría los estudios eclesiásticos y muy pronto me iba a ordenar. Pero así pasaron los años, pasaron 5, 10, 15, 20 y luego me fui enrolando profesionalmente y sucedieron algunas cosas como el fallecimiento de mi papá, de mi mamá. Hubo necesidad muy acuciante de apoyar económicamente y pues a trabajar. Y bueno, se fue posponiendo todo eso, pero yo cada 1 o 2 años yo preguntaba en la obra, oigan, ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿a qué horas me voy a poner a estudiar y a qué horas me voy a ordenar? Obviamente que ni siquiera me sugirieron que le escribiera al padre pidiéndole eso. O sea, nada, absolutamente nada. Y así fueron aplazando hasta que llegó un momento en el que yo tomé cartas en el asunto y me fui al seminario, pero después de 30 años, me fui al seminario y pedí la admisión en el seminario, platiqué con el rector y etcétera, etcétera, ¿no? Y me admitieron. Entonces el último día que estuvimos en tertulia, yo fui agregado. El último día de la tertulia, después del círculo, en la tertulia, había una celebración, no sé de qué, y habían sacado vino tinto. Yo tomé una copa, les serví vino a todos y les dije, les quiero dar una noticia muy importante.
Y ya cuando estaba todo el mundo con la copa de vino, le dije, salud por todos ustedes, que les voy a dar la gran noticia. Y todos estaban a la expectativa. Les dije, mañana, el día de mañana, entro al seminario, seminario diocesano, ¿no? Que era el Seminario Conciliar de México. Claro que a todo el mundo se atragantó el vino, o sea, porque era una sorpresa que nadie se esperaba, ¿no? Y entonces el director inmediatamente cambió de tema y yo le dije, espérense, ¿por qué cambian de tema? ¿Que no me van a felicitar? Y tomaba la botella, es más, agarren más vino, ¿no? Conténtense conmigo, ¿no? Y bueno, pues fue el último día que estuve en el círculo, era un sábado. Ese día sábado yo salía a la otra ciudad, que estamos a 1000 kilómetros de distancia, 900 kilómetros de distancia, y me fui al seminario y efectivamente al día siguiente yo estaba en el seminario diocesano. Bueno, ahí yo aprendí, en el seminario me desestructuraron y supe realmente qué era la iglesia, porque yo no sabía lo que era la iglesia. O sea, yo sabía lo que era el Opus Dei nada más. Pero el tema aquí es que, bueno, en el seminario me trataron bien, en cierta manera, aunque como yo traía el sello Opus, todo el mundo me miraba con recelo. O sea, decían, este es del Opus, o sea, ¿qué anda haciendo aquí? ¿Es un infiltrado? ¿Qué está pasando? Bueno, estudié toda la filosofía, estudié la teología, y ya me faltaba un año para la ordenación, y el obispo, uno de los obispos me llamó al sacerdocio, y bueno, estuve a nada o sea, nada más de decir sí, sí me ordeno. Sin embargo, yo tuve que ser muy claro con este obispo para decirle que yo traía una serie de secuelas, producto de las violaciones morales que, según la psicóloga que yo estuve viendo, decía que esas violaciones morales reiteradas eran más graves que una violación sexual. O sea, tenían más implicaciones. Entonces, yo ahí, el fenómeno del discernimiento lo tuve que hacer muy a fondo y auxiliado de una profesional, un psicólogo profesional, de curas, del obispo y etcétera. Y yo explicité ahí que yo veía que dadas esas dificultades psicológicas que yo veía que podía potenciar, que yo no veía conveniente ordenarme sacerdote. Y al final el obispo me dijo, oye, pues se arreglará, en fin, me animaba a que yo me ordenara, pero yo decía, estoy en mis propios zapatos y por bien de la iglesia y bien mío, prefiero que no. Y yo ahora enfáticamente puedo decir que el Opus Dei me arruinó mi vocación sacerdotal. Yo sigo pensando que yo la tengo, pero el Opus Dei la arruinó. O sea, o como dicen allá en España, vino a cagar la leche. O sea, totalmente. Y ahora, pues ni modo, tengo que asumir eso, ¿no? Pero también en el Inter, pues 30 años en el Opus Dei, y que vaya que he platicado con muchos curas del Opus Dei, los veo frustrados, los veo cansados, los veo, y muchos me decían, es que yo no nací para esto, o sea, yo nací para otra cosa, ¿no? O sea, les impusieron ser sacerdotes. Y bueno, pues ahí andan arrastrándose por la vida, y muchos muy penosamente. Y también he visto el caso de un muchacho recientemente que, o sea, yo lo conocía muy bien, un numerario que le pidieron que se ordenara, pues obedientemente, así como dijo alguien ahorita que fue, Alfonso, creo que decía que era muy obediente con lo que decía el Opus Dei, se ordenó, llegó de regreso
y cuando empezó a ejercer el ministerio, a la semana dijo, no, esto no es para mí. Y fue y colgó la sotana. O sea, duró una semana como cura ejerciendo. Y bueno, pues se quitó el alzacuellos y se puso a trabajar como ingeniero. Él es ingeniero. Pero la cuestión estructural interna que te dice, fallaste, ¿no? O sea, fracasaste. Te metiste, además, el estado sacerdotal, lo vine a saber en el seminario, es algo tan importante, es un sacramento, y el Opus Dei juega con ese sacramento. A mí me dijeron, me dijo el director de la delegación, me dijo, mira, Juan Pablo, en el Opus Dei el sacerdocio es funcional, y lo voy a poner así con mayúsculas, ¿no? A mí me causó escándalo eso. Funcional. O sea, el sacerdocio nos sirve para los fines del Opus Dei, nada más. Y en tanto y en cuanto sirva, y si no, lo desechamos. Un sacramento, hacer eso con un sacramento. Pero también el Opus Dei viola reiteradamente otro gran sacramento que es la confesión. Lo viola una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué es el Opus Dei? O sea, el Opus Dei es la antítesis del cristianismo. O sea, se sirve del cristianismo para ganar dinero, para ganar poder, no para cristianizar. Dicen, somos la gran catequesis. Es una estupidez eso, ¿no? O sea, ya pagarán, ¿no? Pero tanto daño que le están haciendo a la iglesia aquí, en este mundo, ¿no? O sea, con razón un obispo dijo, es que merecen ser eliminados, porque es como una chinche que se le metió a la iglesia y quiere llegar al cerebro para matar a la iglesia. O sea, es mediático el Opus Dei. Entonces, yo doy aquí de primera mano mi testimonio, o sea, donde me hicieron fracasar mi vocación sacerdotal y yo ya no pude acceder a ella por bien de la iglesia, y vaya que hice mucho discernimiento con esto. Bueno, pues ese era mi comentario. Una cosa simplemente, perdona, muy rápida. Juan Pablo, cuando has dicho, creo que Antonio también lo ha comentado, lo de que el sacerdocio en el Opus Dei es funcional, me ha venido a la cabeza la frase del fundador de que el único fin que decía el que tenía de sí mismo es el corporativo. ¿Os acordáis, no? Así es. Entonces, claro, está todo, efectivamente, está todo relacionado, es una instrumentalización hasta tal punto de grande que es casi increíble, porque hasta para nosotros mismos nos parece una barbaridad, ¿no? Como tú acabas de decir, ¿no? Entonces, si a nosotros nos lo parece, imagínate a los de fuera, ¿no? Incluso el paso que hay que dar para explicarlo, ¿no? Tú has dicho que es una chinche, sí, es una cosa muy complicada, ¿no? Simplemente era eso. Juan Pablo, mira, yo simplemente quería decirte una cosa que se la digo a todas las personas que sienten el dolor de ver cómo el Opus Dei les ha robado la adolescencia, la juventud, la madurez, lo que sea. O sea, porque al fin y al cabo, pues en la vida nuestra, nuestra vida es tiempo. O sea, digamos que la vida humana es tiempo, ¿eh? Al final se resume en un montón de horas, de minutos y de segundos, ¿no? Entonces, si te roban eso, te han robado la vida, ¿no? Entonces, yo una cosa que le suelo decir a quien aparece en un determinado momento con esa sensación de frustración es lo siguiente, y es que si todavía sigues vivo, que por lo que veo sigues vivo, porque te estoy viendo ahí, pues quiere decir que Dios espera algo de ti. ¿Eh? O sea que quiere decir que de aquí en adelante tu vida, lo mismo que la de los que estamos aquí, todos, tiene un sentido. O sea que, y yo creo que eso es lo que vale la pena, porque eh, si no, yo creo que es difícil integrar cosas como las que acabas de contar. O sea que el, efectivamente el destrozo psicológico que ha hecho el Opus Dei
en decenas de miles de personas es considerable, ¿eh? Y esa sensación de frustración, ¿no? Que ha generado en tantas personas, ¿no? Es algo que no todo el mundo lo supera, ¿no? Entonces yo creo que la manera de enfocarlo me parece a mí que es esa, ¿no? El decir, bueno, vamos a ver, si seguimos vivos, que parece que seguimos vivos, pues quiere decir que es porque Dios espera algo de nosotros a partir de este momento, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que vale la pena, ¿no? Y Hay luego una cosa, otra cosa, perdona un segundo, otra cosa que decía Diego de, de que el fundador del Opus Dei decía que él no tenía otro fin que el corporativo, pues también hay una frase famosa suya, que es la de que dice, vosotros tenéis que hacer el Opus Dei siendo vosotros mismos Opus Dei. Es decir, que en el Opus Dei lo que se pretende es que desaparezca la persona y que se sustituya la persona por la institución. Es decir, anular lo personal y lo único que vale ahí es la institución, ¿no? No, O es sea, peor que eso, perdón, Antonio. Perdona, primero por el apunte porque es interesante. Discúlpame. Es peor porque en el Evangelio dice que cada uno debe ser ipse Christus. claro, Y claro. entonces, en vez de parecernos a Cristo, lo que se nos decía es ser mismo Ser, Opus Dei. ser Ojo, Opus, porque las palabras están cargadas. Es claro. decir, es todo un cambio de mentalidad, es como un vaciamiento Es, para llegar a otra cosa. es identificarse con la institución, no con Claro, Jesucristo, sino con la claro, claro, institución. claro. Yo Bueno, creo que peor aún, perdón, hay- era hay identificarse con José María. así es. Hay un tema que va aparejado a esto que les estaba comentando de mi experiencia, y era que yo veía, o sea, yo andaba buscando a Jesucristo, o sea, desde mi tierna infancia. Y fue una de las razones por las que dije, bueno, pues esta es una institución de la iglesia, aquí seguro que lo voy a encontrar. Y bueno, yo desde niño he ido a misa todos los días, o sea, desde que tenía como 6 años, ¿no? Porque era un niño acólito en una basílica de aquí, de mi ciudad. Y siempre estuve relacionado pues inclusive con obispos, porque yo era el acólito personal del arzobispo aquí de mi ciudad, ¿no? Y me decía él, vente, vamos a confirmar, ¿no? O sea, como si yo participara ahí con él. Yo lo único que le tenía era el aceite, ¿no? Bueno, pero a lo que iba era que yo andaba buscando a Jesucristo. Y yo puedo decir enfáticamente que en el Opus Dei no lo encontré. Entonces seguí buscando y buscando y llegué a la conclusión de que en el Opus Dei no sabíamos hacer oración. Entonces me empecé a buscar a personas que sí hacían oración y entonces empecé a proponer a esas personas como referentes para que nos enseñaran a los del Opus Dei a hacer oración. Claro, yo era muy inocente ahí porque obviamente todo el mundo me veía con cara de what y decía, pero ¿cómo que vas a venir a que nos enseñan a nosotros, a los directores, cómo es hacer oración? Bueno, fui mi búsqueda y llegué hasta el conciliario del país a decirle que nosotros no teníamos un elemento principal en la vida interior que era, o sea, llegar a hacer una oración real, porque hacíamos meditaciones o elucubraciones mentales, pero no llegábamos al silencio interior en donde Dios habla y no pasábamos de perico palo espiritualmente. Yo me leía Santa Teresa, yo me acuerdo que me quitaban el libro de Santa Teresa, me quitaron a San Juan de la Cruz y yo iba por esa línea. Y claro, lo leía a escondidas. Y yo decía, bueno, con las 7 moradas que va escribiendo Santa Teresa, decía, nosotros no llegamos ni a la una, o sea, andamos como las sanguijuelas que decía ahí Santa Teresa, ¿no? Entonces, yo tenía una preocupación
muy firme de que en el Opus Dei teníamos que aprender a hacer oración, o si no, no íbamos a llegar a ningún lado. Y que toda esa verborrea que decía el fundador de que éramos contemplativos en medio del mundo era pura mentira, era ficticio, era un voluntarismo nada más. Entonces, pues claro, yo les propuse a unos benedictinos, les propuse a etcétera, etcétera. Claro que no hicieron absolutamente nada, ¿no? Y yo sí puedo decir es que, ¿qué falta en el Opus Dei? Es que no hay espiritualidad en el Opus Dei. Hay cientos y cientos de libros que dicen pura basura. No hay nada ahí. Uno los lee y dice, estoy perdiendo el tiempo con todo esto. Entonces, al Opus Dei le falta lo esencial. O sea, no es un camino de santificación. Es un camino para ganar dinero y para ejercer poder. Punto. Hasta ahí llegan. Y nos está mintiendo a todos aquellos que nos enrollamos en el tema de buscar la santidad en medio del mundo. ¿Y cuál? O sea, ni siquiera sabíamos qué era estar en medio del mundo. Entonces, son como los soportes básicos, el tripié básico que necesita una estructura para estar estable, ¿no? No los tiene. Entonces, ¿a dónde va el Opus Dei? Pues no va a ningún lado, va a ganar dinero nada más. Era el otro. Gracias, Juan Juan Pablo, Pablo. Juan Pablo, Vamos yo a te dar. diré, Esteban, por favor. perdón, o sea, un apunte nada más. Un apunte nada más para Juan Pablo. A mí, Ajá. en un curso de retiro, ¿se me oye? Sí, 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 sí. sí. Sí, me acuerdo que, bueno, estaba yo complicado con un tema, precisamente por lo que tú comentas, ¿no? Y entonces descubrí a San Juan de la Cruz, se lo dije al cura en la charla que había obligada, aunque bueno, era obligada sí hacerla con el cura, me dice, ¿estás leyendo San Juan de la Cruz? Pues deja el libro, que eso no es de nuestro espíritu. Eso me pasó también con un librito de Santa Teresa de Lisieux. Entonces digo, bueno, entonces este hombre me ha dicho que lo deje, ¿no? Pero en cuanto terminé el curso de retiro fui y me compré otro, ¿sabes? Porque aquello era lo que a mí me salvaba de la situación. Toda la farmacopea que había en el Opus Dei, las crónicas, las explicaciones internas, a mí me tenía en la cabeza como un turrón duro, vamos. O sea, digo, a mí lo que me salva es este hombre, ¿no? Diciéndome las cosas de siempre, bien dichas, y ya está, ¿no? Digo, pues, como anécdota de lo que decía Juan Pablo, ¿no? Por Son la favor. pera limonera. Por favor, Esteban. Gracias. Yo escuchando, bueno, ya un poco más tranquilo. Escuchando a Juan Pablo, solo cuento una anécdota que a nosotros, pues, la oración, yo entiendo, hay que tener un horario en la vida para todo, pero la oración era de media hora. Si es que era 29 minutos con 30 segundos o 30 minutos con 30 segundos, ya no valía y a confesarse. Es así como nos decían, ¿no? Y luego, bueno, quizás yo fui muy ingenuo, no sé, o me crié en un ambiente, sí, me crié en un ambiente normal. La primera vez que yo escuché hablar mal, y perdón que ocupe una palabra, escuché hablar mierda de los sacerdotes fue en el Opus. Odio especial a los jesuitas y a los carmelitas. Entonces, lo que cuenta Juan Pablo va resonando todo el tiempo, ¿no? Y nada, si yo me había pasado media horita o ya me había sentado 30 segundos antes de la media hora, pues a confesarse, pero además había uno que nos iba apuntando, este se demoró más, entonces era terrible, nada más. Quería Terrible. quería Terrible. apuntar una cosa sobre lo que ha dicho Juan Pablo antes, que es sobre el tema del secreto de la confesión. Me contó un determinado ex seminarista de Vidasoa que se largó del seminario Vidasoa en el momento en que se enteró, le pasó lo siguiente, y es que él se confesó con un sacerdote numerario que iba a confesar a Vidasoa, pero que no estaba en Vidasoa. Y a los pocos días, uno de los formadores de Vidasoa le sacó a relucir una cosa que él había dicho en confesión y solo en confesión. Entonces, ese seminarista, al ver que se había vulnerado el sigilo sacramental, que eso incluso
desde el punto de vista de la curiosidad, me parece que en el Código de Derecho Canónico eso está penado con excomunión, late sentendi. Es decir, o Sí. sea, algo muy grave. Ipso Lo, facto. lo más grave que puede hacer un sacerdote es violar el sigilo sacramental. Entonces, este seminarista, al ver que desde, o sea, que en el seminario Vidasoa se estaba vulnerando el sigilo sacramental y que él había sido víctima de ello, sobre la marcha se fue. Y luego también me contaron de otro seminarista de un país sudamericano, que no lo diré, que lo tuvieron que ir a rescatar sus padres desde Hispanoamérica. O sea, sus padres tuvieron que ir desde Hispanoamérica a Pamplona a rescatar a su hijo porque este seminarista había llegado a tal punto la presión y la, y la tortura a la que estaba siendo sometido en Vidasoa que se escapó del seminario con lo puesto y al cabo de varios días sus padres vinieron de un país de América y lo rescataron. Son pequeños detalles que los cuento para que sepáis un poco cómo las gastan ahí, ¿no? Antonio, yo Bueno, sí. no quisiera cortar esta interesante charla, pero me dijiste Yo tampoco. que tenía que ser 1 hora y media y en estos momentos ya Sí, llevamos algo más. ¿Te parece que vayamos llegando a conclusiones sí. y nos despedimos hasta el viernes que viene? Como quieras. Bueno, vamos a ver, yo os dije que iba a empezar por el final y he empezado por el final y ya habéis visto que solo hemos tocado un punto. Digamos que hay más cosas que quedan en el tintero, pero lo que podemos hacer es que ya las pondré a modo de guión, que no sé si servirá para mucho o no, porque aquí ya se ve que cuando se toca un tema que tiene su interés, pues la gente participa, o sea, que porque son temas que verdaderamente tienen mucha enjundia. Como podéis ver, lo del Opus Dei es un tema inabarcable, porque, por ejemplo, nos queda por hablar sobre los supernumerarios, nos queda hablar sobre los agregados, que hablamos una vez, pero no fue suficiente. ¿Qué decir de los numerarios jovencitos, de los mayores? O sea, si es que, joder, ahí no hay quien se salve. O sea, es que eso es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos terminar aquí si queréis. Antonio, y de Y, Isabelita requiere un programa, ¿eh? bueno, No me lo Isabelita, olvides porque Isabelita está que se sale, ¿eh? no, Con el Congreso. claro, Isabelita ahora mismo estará en Jaén en un simposio sobre la amistad en San José María Escrivá, que eso es como para echarle de comer aparte, ¿no? Cuando Ha todos dicho sabemos, Isabelita, perdona, perdona, todos sabemos que en el Opus Dei la amistad se reduce a una lista de amigos. O sea, que ahí te pedían cuenta a ver si tenías entre 12 y 15 amigos para hacer proselitismo con ellos. Eso es lo único que en último término queda en el Opus Dei, lo único. O sea, yo siempre me he dado cuenta en los últimos años de que los amigos en el Opus Dei son casi tan falsos como los amigos de Facebook. O sea que dice, tengo 100.000 amigos. Joder, pues oye, pero no. Isabelita ha dejado escrito para un libro que José María Escrivá era disfrutón y amiguero. O sea, Sí. tiene con perdón lo voy a decir, tiene cojones. Es que, coño, Isabelita esa ha salido, está fuera de órbita. Bueno, Ay, yo os animo a los andaluces que os acerquéis a Jaén mañana, por favor, y le digáis algo. Le digáis con algo, una aprovechar la pancarta, ocasión. con una pancarta. Claro, Manuel y Antonio, por No, hombre, favor. no, yo mañana tengo otras cosas estoy muy copado. Si vamos a Jaén es a comprarte aceite, no a ver a voy Isabelita. a